Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit 1 million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/streaming. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Muchachos, Oscar Landerreche, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ignacio Briones, ¿qué tal? Bien, buenos días. Hola, Oscar. Hola, ¿cómo está ahí? Oye, vamos a hablar de un tema que está aquí en el tapete, corrupción. Yo soy bien pesimista con el tema de dos temas, corrupción y delincuencia. Encuentro que en las sociedades modernas son tan difíciles de abordar, sobre todo en países como el nuestro. Otros países lo han solucionado, ninguno completo, por cierto, ni siquiera los más desarrollados. Pero la delincuencia lo dejamos para otro día. Ahora, corrupción. ¿Qué herramientas modernas pueden haber, Oscar, para enfrentar este tema que es más viejo que el hilo negro, más consustancial del ser humano? De la civilización. Claro. Siempre que nos organizamos en una civilización, eso significa que hay que establecer reglas, ¿no es cierto? Reglas para quién es dueño de qué, quién tiene derecho a hacer qué. Y lamentablemente el ser humano es una mezcla de ángeles y demonios y por lo tanto siempre hay gente que se quiere saltar la fila, siempre hay gente que quiere, digamos, comprarse un camino más fácil. Entonces las sociedades lo que han aprendido a hacer a través de miles de años pues, de organizarse es establecer sistemas que básicamente siguen los siguientes principios, digamos. ¿Ah? Y en esto hay una cierta economía de la corrupción, en el sentido de gente economistas que estudian la corrupción, el fenómeno de corrupción. Y una buena manera de pensarlo es básicamente como una combinación de dos cosas, ¿no? Porque si el agente corrupto está corrompiéndose porque quiere ganar, uno lo que tiene que hacer es tratar de que no gane. Ya. Y para eso tiene que haber dos cosas. Uno, una probabilidad alta de que lo pillen, lo que tiene ciertos costos, porque requiere una institucionalidad que persiga a los corruptos, claro, los busque, los investigue. Y segundo, un castigo grande cuando lo pillan. Ya. Entonces, si tú multiplicas la probabilidad de que te van a pillar por el castigo que te va a ocurrir si te pillan, ¿no? El valor esperado, como decimos los economistas, de eso reduce enormemente la rentabilidad de corromper. Ya, y así disuade. Entonces, lo que tú necesitas en general es sistemas de control, sistemas de auditoría, o sea, instituciones que estén persiguiendo a los corruptos y castigos y multas fuertes si te pillan. Ahora, hay países que dependiendo de la cultura del país optan por combinar más de uno del otro, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el modelo gringo, ¿no? El modelo gringo, que es un modelo más basado como en la libertad individual, ¿no es cierto? No anda un comisario detrás tuyo, digamos, todo el día. No es así. Claro, pero si te pillan es la picota, es el castigo caupolicán, ¿me entiendes? La otra posibilidad es que tú tengas castigos no tan grandes, pero que te estén vigilando todo el tiempo. Y bueno, ahí cada uno verá cuál es la combinación que prefiere, digamos. Pero es esa combinación la que hay que hacer. Y en Chile, en muchos de estos casos, tenemos penas y castigos súper bajos. Es más, tenemos muchos castigos a la evasión, por ejemplo, de impuestos o a estas cosas que estamos viendo en el caso, ¿cómo se llama? En el caso... Audios, ya. En el Audiogate, ¿ah? En el Leonardo Gate, ¿ah? ¿No es cierto? En ese caso, hay muchos de estos tipos de cosas tienen supuestamente penas, pero al final del día, cuando entran las cosas y vienen los jueces y no sé qué cosa, al final no son tan grandes las penas. En el caso de así es, por lo que han explicado. No son tantas las penas al final del día. Y además, las instituciones que supone que tienen que perseguir esto, le hace cosas como impuestos internos, como la CMF, como Contraloría, en fin, todas estas instituciones, todos hemos visto cómo se han ido deteriorando bueno, han sido incluso capturadas por algunos de estos individuos. Entonces, esa es la combinación donde estamos débil, pero no es cierto que no entendamos cómo solucionar el problema. Claro, pero a ver, Ignacio, esta cuestión no es apelar, creo, a la moralidad, ni decir hoy tenemos que ser correctos, sino que tiene que haber una institucionalidad porque el ser humano de por sí es proclive a la maldad. Son las dos cosas. Yo me alegro que hablemos de este tema en la mirada larga, no en la contingencia. La palabra corrupción significa, la etimología, el significado viene como de generación de la moral.
y por lo tanto tiene un aspecto moral bien importante, ¿no? Que no se puede obviar. Pero yo estoy con Óscar, o sea, acá uno tiene que pensarlo en términos del costo esperado del delito, ¿ya? Particularmente en casos como estos, los delitos económicos, y que depende de la probabilidad que te pillen, y si te pillen, que te sancionen. ¿Cuál es la pena? Los temas de corrupción son difíciles de pillar per se, porque justamente cuando un sistema está corrupto, que salga a la luz cuesta. Y en consecuencia es una razón fuerte para que acá haya penas que sean enormes. Enormes. Tanto para el chancho como para quien da la frecho. Porque la corrupción es un delito que es particularmente grave, porque afecta o daña severamente, muy severamente la fe pública, la fe en las instituciones, que es el sostén de una democracia fuerte, la confianza, si tú quieres. Y en consecuencia, dado el daño que produce, se justifica plenamente que tenga una sanción a la altura, y esto significa cárcel. Tú has sido particularmente drástico. Pero siempre lo sigo porque a mí me gusta el modelo gringo, que te deja hacer, pero si te pillo y te portaste mal, te saltaste las reglas para adentro. Porque eso tiene... Bueno, hay harta evidencia que muestra que es el único disuasivo, o sea, cuando son multas y plata, como que tenéis la plata y pasáis piola. Sí. La cárcel además le lleva un castigo social, o sea, alguien que tiene manchado sus papeles, estuvo tras las rejas, tiene un castigo social que disuade harto, ¿no? Y no hay cárcel bonita en el mundo. Y por supuesto, por supuesto uno tiene que tener las instituciones tienen que tener los mecanismos en su diseño, de forma tal de maximizar las chances de que se prendan las luces y salten estos casos. Por eso que en toda la discusión que estamos teniendo ahora, si uno la tiene con altura de mira y no llevándola para su lado, por ejemplo, en la discusión de darle más atribuciones a impuestos internos, que yo creo que se puede justificar perfectamente en aras de combatir la evasión, sobre todo, uno tiene que ser cuidadoso y pedir al mismo tiempo que haya una mejora en la gobernanza y en el diseño institucional, porque si tú le das mucho poder a alguien y está al alero de una institucionalidad débil o frágil, bueno, puede ser un caldo de cultivo para mayor corrupción y no para menos. Entonces yo creo que son las cosas que hay que mirar con cuidado. Pero quiero hacer un punto y lo dejo solo planteado porque Óscar por ahí lo mencionó. Las sanciones son una cosa, pero el estándar ético y moral y la sanción moral que uno tenga importa harto. Hay un paper famoso del 2006, aquí lo tengo, de Edward Miguel y Raymond Fishman, que era súper interesante porque tomaba las multas de tránsito alrededor de la ONU. Y básicamente aplicaba la tesis del anillo de Higgins en la República de Platón, que cuando tú eres invisible, no puedes ser sancionado y te portas mal. Entonces los diplomáticos no son punibles, entonces se sancionaban en cualquier lado. Estaban todas las calles alrededor atestadas de autos diplomáticos, y cambió la ley y los hizo punibles. Entonces uno esperaría que efectivamente baje, porque ahora hay sanción. Y bajó, pero no tanto, fíjate. Y de hecho él, una de las cosas que encuentra, que encuentra dos cosas. Primero, que los que se portaban mal, tanto antes como después del cambio regulatorio, eran esencialmente los países o los diplomáticos en proveniencia de países que tenían altos estándares de corrupción, altos índices de corrupción. Tú no ibas a encontrar un noruego o un sueco estacionándose mal, porque esa gente está seteada de que las cosas no se hacen así nomás. Y ahí está el estándar moral. Entonces, la institucionalidad, el entorno al que tú perteneces, cuando se normalizan estas cosas, tienden, ¿no es cierto?, a que las personas también normalicen esos comportamientos en su propio comportamiento. Yo creo que la peor enseñanza que uno le puede dar a un hijo es pasarse el taco por la ladera, por la berma. O sea, el cabro que ve eso, lo más probable es que sea pillo. Así es. Así es. Sí. Hay un biólogo que se llama Robert Sapolsky, que es un tipo que se ha dedicado a estudiar los primates, o sea, con los comportamientos sociales de los chimpancés, de los famosos bonobos. Claro. Y que acaba de sacar un libro en que muestra cómo muchos de los comportamientos que nosotros consideramos como prosociales, como comportamientos como esto, como respetar reglas que sirven al bien común, uno las puede encontrar en este tipo en las comunidades, en las tropas, digamos, de primate, y con mecanismos de enforcement súper duros. O sea, por ejemplo, pues si hay un duelo entre dos líderes por ver quién es el macho alfa, ¿no es cierto?, se entiende que el macho alfa derrotado no lo vaya a matar. Una vez que se rinde, el otro respeta y lo perdona, ¿no? Si lo mata, toda la tropa mata al macho alfa. Al que ganó incluso. Al que ganó incluso, claro. Entonces, en el fondo, existen mecanismos, y la pregunta que abre esto es si estos mecanismos están como genéticos, o sea, están como dentro de los genes, están programados,
o son culturales. Esos líderes son enseñados y parece que hay una mezcla de los dos, porque incluso tú encuentras este tipo de comportamiento entre pajaritos y entre lagartos y cosas por el estilo. Esto lo digo por lo que dice por lo que dice Ignacio acá, porque efectivamente es un ecosistema complejo el de generar una cultura, digamos, aversa a la corrupción, ¿no es cierto? O sea, la sanción del Estado, que es la que tenemos que... O sea, en Chile estamos en un momento en que lo que tenemos que aplicar es lanzallamas en esto, sinceramente, ¿eh? ¿Ya? Pero la cultura, digamos, la política del Estado tiene que venir complementada por un cierto estándar cultural, ¿no? Y este estándar cultural es muy difícil de crear. Se crea a través de la educación, mecanismo que lo tenemos completamente destruido. Se creaba antes a través de los medios de comunicación pública, ¿no es cierto? O sea, la televisión pública, la radio, te enseñaban cómo comportarte. Bueno, la campaña para no botar basura fue una campaña pública que se hizo en Santiago, sobre todo, y la gente ya empezó a considerar que botar basura era mal visto. Bueno, en esto funcionan todas las formas de lucha, digamos. Y la razón es la siguiente, la razón es que hay todas las formas de lucha. Todas las formas de lucha, todos los compañeros. No, en esto es que estamos tan mal en esto que no hay de otra. Hay otro resultado teórico de economía que se llama la trampa del prisionero. ¿Ya? La trampa del prisionero es una situación en la cual dos agentes, o pueden ser más, se encuentran atrapados en un equilibrio malo, ¿ya? Y ambos saben lo que tienen que hacer para salir del equilibrio malo y colocarse en el equilibrio bueno, pero ninguno está dispuesto a hacerlo porque desconfía que el otro lo va a hacer. Claro. Y esto es lo que ocurre en los países, aquellos que hemos vivido en países con problemas endémicos de corrupción, sabemos, ¿no es cierto?, que esto es así. ¿No es cierto? Si te para un policía y tú eres el único imbécil que no le da la mordida o la cosa, eres un imbécil. Claro. Porque todo el mundo lo hace y se sale con la suya, ¿cierto? Si tú eres el único empresario que paga los impuestos y no elude, eres un imbécil. Y además desorganizar el sistema. Claro, entonces el problema acá es que hay un equilibrio estratégico, sostenido culturalmente, y para quebrar eso, tú necesitas que mucha gente cambie de comportamiento al mismo tiempo. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. A mí, yo siempre doy el ejemplo de Lima. Si tú paras en Lima en un semáforo rojo, vas a provocar un caos porque van a empezar a chocar todos porque todos se pasan las luces rojas. Claro, mira, hay varias cosas que decir. Parto por un consenso entre economistas que han estudiado este tema y harta literatura. La corrupción afecta al crecimiento negativamente. Ya. Está relacionado inequívocamente con más corrupción, menos ingreso per cápita, y la causalidad, hay evidencia que muestra que más corrupción, y la intuición es obvia, o sea, ya, corrupción no es inocua. Es un desvío de recursos, ineficiencia, son mercados menos competitivos, en fin. Eso para que lo tengamos claro, o sea, corrupción baja el crecimiento, entre otras razones porque te afecta la confianza, el funcionamiento de los mercados, en fin. Pero lo segundo, lo que dice Oscar, es súper importante, que tiene que ver con cómo casos, y por eso que vuelvo a insistir que las sanciones acá tienen que ser particularmente draconianas cuando se afecta a la fe pública, porque generan un efecto en la moral pública a la vez. Y lo saco un poquito, si quieres, de la corrupción. Volvamos al caso impuesto interno. O sea, cuando uno queda la sensación, ya aquí están los poderosos, voy a hacer ese eslogan, si no tienen sanción, la gente dice, bueno, entonces yo, ¿para qué voy a pagar impuestos si a este compadre le perdonan 3.000 millones? Transantiago. Apunta, claro. Y eso se afecta en los impuestos, se afecta en el Transantiago, hoy día la evasión es más del 50%. O sea, es un desastre moral. Eso es un desastre moral. No le hemos tomado el peso a ese desastre moral, porque acá hay que entender que cuando de dos personas hay solo una que paga, la persona que paga el doble. Y entonces ahí viene lo que dice Oscar, que esa persona dice, bueno, soy el rey de los tontos que pago el doble sistemáticamente, o me sumo a los que pagan. Entonces entra en un loop que no salen más. Claro, y cuando ando en Transantiago, más que veo a la gente que evade y en una fila de 5, 3 evaden y 2 pagan. Siempre me ha interesado más los 2 que pagan, para preguntarle, ¿usted por qué paga? Claro. Si los 3 se pasaron, ¿por qué paga? Oye, por eso que todas estas niñerías de la evasión del metro y los torniquetes no son inocuas. Son inocuas. O sea, y tienen que recibir la máxima sanción. Y termino con esto. Hay puntos de fragilidad porque hay puntos de no retorno. Esto es como que realmente tú traspasas un umbral, pongamos el Transantiago 50 y 50. Yo no sé cuál es el umbral, pero pongamos que la evasión pasa a 60. De repente te pegas un salto discreto, como que un agujero negro te chupa. Y pasaste a 70, 80, 90 y rápidamente, porque empieza a generarse este efecto de que si yo soy el único pelotudo que pago, pero financio con mi tarifa 7 veces o 5 veces o 2 veces la del lado, el bien público que los dos utilizamos, dejo de pagar, pues.
Entonces esto requiere una coordinación, un colectivo en que todos contribuyamos. Los freeriders, los frescos, los sinvergüenzas tienen que ser súper sancionados como los monos, porque si no se te rompe todo el equilibrio y no sales más. Equilibrio frágil. Pregunta a la Argentina. Sí. No sale más, digamos. Oye, y además hay evidencia, también hay papers, aunque yo tengo que decir que algunos me lo he leído, así que la econometría, en fin, es difícil como en el lenguaje técnico es difícil de identificar los efectos, ¿eh? Pero hay alguna evidencia que además la desigualdad te genera o está correlacionada, digámoslo así más suavemente, con mayor desigualdad. Cierto, claro. ¿No? Entonces ahí la pregunta un poquito difícil de desentrañar es si los países más corruptos, eso causa que sean más desiguales o al revés, o si las dos cosas, ¿ya? Pero ¿por qué es esto? Porque de nuevo es un mecanismo bastante obvio, ¿no es cierto? Porque el tontito que cree que la está haciendo de oro evadiendo el Transantiago con un discurso de equidad, ¿no es cierto? Yo evado el Transantiago porque no sé qué, ese es mi acto de rebelión grandísimo, ¿no es cierto? Lo que no se da cuenta, el que está contribuyendo a un sistema donde después evade la familia no sé cuánto, pues, la que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces... ¿Y quién va a salir ganando más? ¿Ah? ¿Los 300 pesos que ahorraste o los 300 millones que ahorran los otros? Y que no lo pagan en impuestos. Exactamente. Y esos impuestos, además, que no pagan esos señores, son los impuestos que deberían financiar la pensión de tu abuela, señor evasor del Transantiago. ¿Ah? Entonces lo que pasa es que hay un discurso de idiotez, ¿no?, que no se da cuenta de las consecuencias de reventar la institucionalidad anticorrupción. Es como jugar al ring raja, Juan. Es bien estúpido. Pero tiene además aquí que una cosa que tú decías ahí, porque uno siempre se queda como en los casos grandes y se escuda en ellos, como para obviar la propia culpa. Y acá hay un montón de corrupción hormiga y de robo hormiga que lo señalizamos poco. O sea, tú decías el gallo de la Berma, que es un clásico en el tablero. Clásico, el winner. Eso no solo es winner, sí, es un gallo que se salta las reglas sociales asquerosamente. A veces hay gallos que te pasan a 100, compadre. Sí. Lo del Transantiago, evadir impuestos, no pedir boletas. Lo hemos hablado acá, no pedir boletas. Para un montón de cosas, que el profesor de tenis, que el de música, que la cabaña turística. Eso es robo hormiga, me van a perdonar. No pagarle las imposiciones a los trabajadores, cotizarles por el mínimo y no por lo que ganan. Y todas esas cuestiones son frescura hormiga, que es súper fácil que nosotros apuntemos con el dedo y decimos, no, que los poderosos y los políticos y los empresarios. ¿Y cómo andamos por casa? Si esa es la pregunta que hay que hacerse, porque al final es parte de la misma cuestión. Y lo otro que quiero decir, que no hemos hablado acá, algo lo sugirió Oscar, que otra medida para combatir la corrupción es una buena institucionalidad. Institucionalidad buena significa que no depende de una persona, sino que opera con piloto automático. No es porque tengo una persona buena que funciona bien, porque así como si tengo una persona buena y funciona bien, puedo tener una pésima y funciona mal, y puedo tener un ladrón y va a haber corrupción. Entonces las reglas es súper importante que sean impersonales, y eso es una buena institucionalidad. Y quiero traer a la discusión el famoso caso de Odebrecht, o de OAS, la corrupción que hubo en toda Latinoamérica, estas mega empresas constructoras brasileras, en toda Latinoamérica, insisto, es grotesco. Y la pregunta, ¿por qué en Chile no ocurrió? Esa es una muy bonita pregunta. Y no ocurrió, yo les voy a decir por qué. Porque en Chile tenemos una institucionalidad de concesiones extraordinaria, que se ha ido perfeccionando en el tiempo y que opera en base a reglas impersonales. Aquí no depende del dedo para arriba o el dedo para abajo de un funcionario si te asigno la concesión, porque acá son concesiones competitivas, con un montón de requisitos, ¿no es cierto?, con licitación de obras complementarias, con mínimo valor presente de los ingresos, en fin. Y eso muestra, para decir, nosotros fuimos impermeables a esa cuestión, no porque fuéramos más choros, sino que porque o tuviéramos gente más proba, sino que habíamos construido una institucionalidad sólida que la hacía más difícil de corromper. Oye, me acuerdo yo conversando con Felipe Lamarca cuando era director de Impuesto Interno, que me dijo que la gente evadía, no daban boletas, y lo que se le ocurrió a él es cerrar el local, el boliche, pero poner un cartel afuera. Aquí no dan boleta, y cambió inmediatamente la conducta. Empezaron la gente a pedir la boleta, porque además estaba la sensación que te podían sancionar. Es lo mismo con el boleto micro. El boleto micro te lo devolvían. Claro. De punta a punta de la micro, y uno pasaba la plata y llegaba la plata al otro lado. Ahora yo dudo que la plata llegue al otro lado. Si tendría ganas de pagar o no, pues, Oscar. No, y en particular los impuestos internos es muy importante. ¿No? En una sociedad que quiere financiar derechos sociales, etcétera, etcétera, impuestos internos tienen que ser intachables. ¿Ustedes saben quién metió preso a Al Capone?
en Estados Unidos? Impuesto. Al mafioso Al Capone. El contador, pues. No, lo Ernest. metió preso impuesto interno. Sí, pues. Claro. ¿No? La Secretaría del Tesoro No por malo, por fresco. descubrieron eso y la Secretaría del Tesoro tenía una policía independiente, porque como la policía de Chicago, ¿no es cierto? Sí. Tenía una policía independiente para perseguir a los sinvergüenza y lo metieron preso por razones tributarias. Yo creo que dado las cosas que están ocurriendo ahora, sería súper importante empezar a pensar en ese tipo de cosas. Y un puro datito, para que tengamos idea de los números. La evasión del IVA en Chile es del orden del 20%. Si tú la redujeras ya a 10, que el estándar OCDE, nuestro mínimo fue 14. Igual es difícil bajar a 10, pero pongámoslo esa meta. Son 2 puntos de IVA, eso es casi un punto del PIB. 3.000 millones de dólares al tiro. ¿Ya? Entonces, para que la próxima vez todos pidamos boletas. Una reforma tributaria completa. Casi. Muchachos, ha sido un gusto, como siempre. Ignacio Orione, Oscar Landerreche. Les cuento que Perfume Montblanc presenta Montblanc Explorer Platinum, fragancia que captura una nueva faceta del espíritu explorador desafiando los límites. Gracias a sus notas amaderadas, silvestres y frescas, una atrevida aventura hacia las alturas. Y con Entel Digital accede al software ERP número 1 NetSuite de Oracle, donde podrás automatizar todos tus procesos en un solo lugar. Descubre nuestra solución en enteldigital.cl. Y Talana es la única aplicación de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Revisa solicitudes y gestiona información de tu equipo muy fácilmente. Conoce más en talana.com. ¿Y te gustaría hacer del ahorro una costumbre? Bueno, Copeuch tiene una nueva funcionalidad digital, Ahorrando, donde puedes programar ahorros automáticos con tus propias reglas en tu cuenta ahorro. Es súper fácil, súper eficiente. Descúbrela hoy en tu app Copeuch o en copeuch.cl y haz que el ahorro sea parte de tu vida. Oscar, Ignacio, nos vamos. A todos los que nos están escuchando, nos escuchamos nuevamente mañana a las 7 en punto. Que tengan un excelente martes. Chao. Chao. En 13C Radio, Cuatro Cabezas fue presentado por Talana, tecnología humana. Viaja seguro, mejor Cabify. Accede al software ERP número 1 con Entel Digital. Montblanc Explorer Platinum, una atrevida aventura hacia nuevas alturas. Universidad de Viña del Mar, acreditada a nivel avanzado. Admisión 2024. Anwo, especialistas en climatización y ahorrando de Copeuch. La actualidad en 13C Radio tiene cuatro cabezas. Las que piensan, se divierten y se informan.